el verdadero ayuno congregacional e individual. La Reina Valera lo titula el verdadero ayuno. Por la simple lectura podemos percatarnos lo que Isaías está pidiendo al pueblo de Israel. Entonces Isaías 58, hermanos, nos va a acercar a lo que el título de esta meditación dice, el verdadero ayuno congregacional e individual. Como en las series que hemos ido desarrollando, he sido muy superficial en el tema. Hemos estado en el Evangelio de Lucas y fue el tema un poco que nos habló, pero no de manera directa. Pero en estas semanas, en estos meses, el mundo, hermanos, está aterrado, el mundo está espantado. Y creo que solamente la palabra del Señor puede traer vida a las personas en medio de una crisis mundial. Aquellos que hemos estado entonces siguiendo las series expositivas de esta iglesia por más de 5 años, como iglesia, como predicador, algo que hemos enfatizado es la palabra de Dios, de cómo debe ser cuidadosamente enseñado. Y cuando digo la palabra de Dios, digo que las doctrinas que se encuentran en la palabra de Dios deben ser enseñadas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué digo esto, doctrina? Porque, hermanos, las doctrinas que están en las Escrituras producen vidas sanas. Nosotros queremos vidas espiritualmente sanas. Queremos que las doctrinas nos muevan a adorar a Dios, no porque solamente yo siento o porque emocionalmente soy movido a hacer eso. No, hermanos, la comprensión que uno tiene de las Escrituras le lleva a adorar espontáneamente, no hacerlo por mero sentimiento. Ahora, creemos, como dije primeramente, que la doctrina produce vidas sanas. Ahora, y eso es importante para nosotros. Y los años van pasando. Y en realidad queremos conocer más a Dios. El ayuno, hermanos, es algo totalmente práctico, ¿no? Es algo que el Señor pide, el ayuno y la oración. Ahora, yendo un poco al texto, lo que algunos también pueden decir, estoy introduciéndome, que a veces algunos dicen que la doctrina no es tan necesaria, no es tan esencial. Pero cuando no se entiende la doctrina o la enseñanza de este tema, hermanos, en la práctica siempre va a haber ciertos errores. No ayunamos porque simplemente queremos mortificar la carne. No vamos a ayunar porque me dicen que tengo que ayunar, porque el ayuno, hermanos, primeramente es en secreto. Ustedes lo saben y nosotros lo sabemos. Pero sin embargo, Isaías 58 dice que es posible que tú conozcas la doctrina y no sepas aplicarlo realmente. Ahí va, usted ya quiero que vaya pensando sobre lo que estoy diciendo. Todo el capítulo trata sobre esta práctica en Israel que se había convertido como un ritual nada más, en vez del ayuno que estaba pidiendo el pueblo, Dios estaba pidiendo. Yo creo que el judío creía que era justo, o sea, está en versículo 2 nos habla que hubiese hecho justicia, o sea, en otras palabras, que era justo lo que estaban haciendo. Dos cosas al iniciar. Uno es que lo hacía el pueblo de Israel de manera ritual, como una costumbre, ¿no? Semana tras semana, día tras día. Pero también está el otro punto, que era justo lo que estaban haciendo, pero Dios no lo veía así. Isaías 58, hermanos, trata también para personas religiosas que puedan estar dentro de las iglesias, y vamos a ver, es el desarrollo de este tema, ¿no? Porque aquí tiene que ver con el pueblo que invoca el nombre del Señor. Isaías 58 está escrito entonces también para personas religiosas que practican esto lo que Dios pedía, se convertía en algo ritual. ¿Por qué lo digo ritual? Porque sus corazones estaban lejos de Dios. Eso es una observación del texto. No, en otras palabras, no estaban bien con Dios. No había una comunión, una relación íntima con el Señor, porque su corazón estaba lejos. Primero, porque no admitían el pecado, no se arrepentían, solo estaban pasando por momentos o circunstancias donde
donde hacían el ayuno. O sea, era algo religioso. En estos capítulos, hermanos, Dios revela también que debido a la rebelión de Israel. Ahora, cuando hablo de Israel, no lo vamos a dejar en la historia. Quiero que usted lo tenga presente, porque en la historia fue para Israel, el llamado fue para Israel. El nuevo Israel es la iglesia. Nosotros somos el nuevo Israel. Entonces, si Dios esto reveló para el pueblo judío, para los israelitas que estaban en rebelión, también lo revela hoy día, hermanos, para la iglesia. Esa es la aplicación. Y una vez que Dios llama, porque aquí Dios le dice al profeta, clama a voz. En otras palabras, a sonar trompeta, convoca a todos para que ayunen, porque mi pueblo está en rebelión. Alza tu voz, anuncia a mi pueblo, dice el versículo 1, y a la casa de Jacob su pecado. Si estamos, hermanos, en este día, es para que Dios nos señale en el corazón nuestros pecados. Vamos a empezar el culto en esta mañana, esta meditación, queriendo que yo a ustedes los pueda transmitir, porque no lo he hecho en estos 3 años como iglesia constituida, un tema específico. Pero yo creo que cuando nosotros leemos la Biblia o seguimos un plan de lectura anual, vamos a encontrarnos con estos pasajes y te da o te despierta la curiosidad de poder entender. Ahora, una vez que cuando Dios habla, cuando el pueblo se humilla, Dios promete, hermanos, al final traer paz, salud, prosperidad. En medio de este tiempo de aflicción, hermanos, del COVID-19, Dios puede traer esto a las almas turbadas, a las almas afligidas. No es que estamos haciendo, pero hermanos, la ira de Dios, el enojo de Dios es temporal. Es temporal. Las noticias nos pueden amedrentar, las estadísticas nos pueden asustar. Pero, hermanos, aquel que está en Cristo, dice las Escrituras, es nueva criatura, tiene vida eterna, pero no estamos libres. No somos inmunes a este virus ni a otras enfermedades. El día que Adán pecó, hermanos, entró las enfermedades. Y cualquiera puede tener una enfermedad en este día, es por causa del pecado. Así que no debe aterrorizarnos, asustarnos otra enfermedad más, porque es mortal, sí mortal, pero hay otras enfermedades que son más mortales. Y aún, hermanos, como creyentes, hemos podido orar, confiar en el Señor. Así que al ver este pasaje, hermanos, puedan ustedes tener consuelo, esperanza en medio de toda esta aflicción. Y Dios promete a Israel a restaurarlo en la historia. Pero también hablando a la iglesia, hermanos, lo que queremos es que Dios nos vea y que podamos tener comunión. La enseñanza, hermanos, en esta mañana es: el pueblo de Dios necesita que se le diga fuertemente que ha pecado contra Dios. No importa qué tan espiritual piensen que son, o asisten a cuántos cultos o actividad religiosa, no están bien delante de Dios. Porque los judíos pensaban que estaban haciendo lo recto, versículo 2, que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. El judío pensaba que estaba haciendo lo justo delante de Dios. Ahora, lo que pasa, hermanos, detrás de todo esto, es poder guardar, llamemos, apariencia ante Dios. El ayuno es externo, ¿sí? Es algo externo, pero en tu corazón, a los ojos de Dios, es secreto. Ahora, Israel lo que estaba haciendo aquí era semana tras semana, o cada vez que se congregaban, era para que la gente pudiera ver qué es lo que ellos estaban haciendo. Cuando Jesús viene, Jesús los denuncia. ¿Y de qué manera Jesús les denuncia? De su hipocresía. Y esto parece un espectáculo para la gente que veía, ¿no? De cómo este saduceo, este fariseo, este escriba o cualquiera del pueblo que siga sus enseñanzas,
todo lo hacían para afuera, para hacer un espectáculo. Hoy día también puede ser lo mismo. Se puede ser así. Alguien ha dicho que solamente un verdadero cristiano se ve en su casa, porque en su casa vive con esas personas. Pero cuando sale al trabajo, va a la iglesia, es diferente. Ahora hay millones, hermanos, de millones de personas que van a las iglesias. Hoy día, hermanos, las iglesias están cerradas. No por una persecución, pero domingo tras domingo, hermanos, en el mundo entero, las personas van a las iglesias. Yo me siento afligido y triste, ni siquiera que podamos abrir esta puerta. ¿Y qué de nuestro templo? ¿Y qué de las iglesias que son grandes, que no pueden abrir sus iglesias o sus edificios, sus templos? ¿Para qué? Para que la gente en libertad en este día adore como pueblo de Dios. Hacer una transmisión o una retransmisión, una señal de internet no es lo mismo, eso no es culto. Ahora nosotros estamos siendo beneficiados porque, hermanos, somos pocos, ¿sí? Pero, hermanos, no es el propósito de Dios. Todas las personas que van a sus iglesias cada domingo llegan a experimentar o llegan a tener cierta experiencia de haberse encontrado con el Señor. Ese es un grupo. Pero otro grupo solamente están por estar en esos lugares. Pasan por todo el orden o las ceremonias o rituales que hay en el culto. Cantar, orar, entregar tus ofrendas, el poder tener el ágape con los hermanos. Cada domingo eso hace las personas. Israel estaba cayendo en eso. No se daban cuenta que eso no era lo justo a los ojos de Dios. No era lo recto. Dios estaba viéndolos. Y esto es muy claro en nuestro pasaje. Ahora quiero que podamos ir al versículo 1. ¿Qué dice, hermanos? Mi primer punto es el siguiente. La iglesia necesita que se le diga en voz alta que ella ha pecado. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, necesita, hermanos, que se le diga en voz alta que ha pecado. Isaías 58, versículo 1. Y han pecado no poco, sino mucho. Clama a voz, dice el profeta, en cuello. Dios le dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí, hermanos, dos sustantivos que aparecen en este versículo, transgresión y pecados. Ustedes pueden ver inmediatamente. Esto describe a los pecados del pueblo de Dios, hablando de Israel como nación, pero habla del pecado personal, del pecado como nación. Ahora, la palabra transgresión se refiere a todas las veces que uno se ha rebelado contra Dios y su palabra. No estamos hablando aquí del ateo, del gnóstico, no estamos hablando de aquel que niega el nombre de Dios. Estamos hablando de aquellos que dicen ser el pueblo de Dios. La primera palabra dice ahí, han transgredido, hay rebelión, hay rebelión. La otra palabra aquí es pecado. El pecado significa errar al blanco. Errar al blanco. Es como alguien toma una escopeta o un arma y dispara y falla. Eso hizo el pueblo de Dios. Falló, erró, pecó. Han pecado contra la justicia, contra la ley santa de Dios y son culpables. Ahora, esto no es cosa pequeña. Y no se puede minimizar con autojustificación. No se puede. No se puede. Por lo contrario, aquí el pecado es solamente ante Dios y eso muestra la rebeldía del corazón del hombre. Ahora, lo que dice Isaías aquí es clama. En otras palabras, estalla
o explota, di la verdad a mi pueblo. Hermanos, si cuando Cristo venga, dice, se va a escuchar las trompetas. Pero aquí habla, hermanos, dice, di la verdad del pecado a mi pueblo, tan fuerte como el sonido de una trompeta. Yo no voy a hacer eso, eso hace el Espíritu Santo. Cuando usted somete su mente, cuando usted entiende lo que está diciendo, eso debe estallar como un sonido de trompeta en tu interior. Anuncia en voz alta, mi pueblo, dice, su transgresión. Ha pecado contra Dios. Si leemos la historia de Israel nada más por un momento en Josué, en el capítulo 7, el pueblo de Dios está avanzando para ir a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Pero alguien pecó. El pueblo no lo sabía. Josué no lo sabe. Pero Dios había visto. Hay pecado en Israel. Esa voz de trompeta vino del cielo. Ha pecado. Y nadie nos gusta, hermanos, que te digan que has pecado. No nos gusta. Pero cuando el Espíritu Santo te trae convicción de que has fallado, de que has hecho algo que no debiste haber hecho, solamente queda la humillación. Ahora, eso significa admitir tu carga. Si somos tomados presos y te dicen, has hecho esto, es verdad, has robado, has mentido, has alzado, has negociado, ¿no? Los policías te preguntan, uno tiene que admitir frente a autoridades civiles. Muchos no lo hacen, lo niegan, lo desmienten con tal de poder obtener nada más lo que buscan. Pero delante de Dios no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque nos va a ir peor. Nos va a ir peor. Primero porque queremos tener comunión con Dios. Y el pecado estorba. Dice Juan Calvino, cuando se trata de la hipocresía religiosa, lo que necesita son rayos de palabras celestiales. Creo que da el punto Calvino con sus palabras. Solamente el Espíritu Santo puede decir que su pueblo está en pecado. De la hipocresía mostrarles. Porque, hermano, uno puede venir al culto o al servicio de adoración y ser un hipócrita totalmente. En el pasado yo vivía en la hipocresía. Probablemente mi familia, cristianos, pero el estar acá solamente era hipocresía. Este ambiente era una iglesia que congregaba entre 20 a 30 personas. Y el estar yo en medio de ellos era mi hipocresía. Sin amar las cosas que se hacían en este lugar. Sin amar lo que los hermanos amaban. Sin sentir lo que los hermanos sentían. Todo era hipocresía. Y estoy diciendo, tú puedes estar aquí domingo tras domingo y ser un hipócrita. Lo que Isaías está diciendo es que estas personas no necesitan palabras bonitas, palabras de amor, de consuelo. Dios no quiere eso, no quiere que incluso el predicador hable un tono tan suave, amoroso. Se necesita una verdad clara. Y que también que ellos reaccionen de manera honesta. Si es que admite, hermanos, hay reconciliación con Dios. Hay un texto en el Antiguo Testamento. Dice, si mi pueblo se humillare, pasaría muchas cosas. El resultado final es que Dios dice, yo sanaré a mi tierra. Me alegro mucho, hermanos, que el Espíritu Santo haya puesto a muchos pastores en estos días invocar a su iglesia en ayuno. Yo tengo conocimiento de 2 iglesias en esta semana bautistas reformadas, aquí en Perú y en el extranjero, están ayunando. Y no es casualidad que el domingo pasado nosotros anunciamos el ayuno congregacional. Y no esperemos, hermanos, que venga un virus mayor a hacer de nuevo lo mismo. Dios está humillando primeramente a su iglesia.
en cualquier parte del mundo a través de esto. Dios, hermanos, está buscando que el pueblo pueda admitir. Yo he dicho la semana pasada, en este mes, me han preguntado, hermano, ¿este es el juicio de Dios? ¿O es una conspiración entre naciones? Y cada uno puede dar una respuesta. Yo creo que la iglesia, hermanos, en Latinoamérica, en el mundo, ha entrado en un activismo. Las cosas se hacen por hacer muchas veces en las iglesias. Sé que hay preocupación detrás de todo esto. Está el pastor, están los ancianos, hay hermanos consagrados, ancianos. Cuando vamos a entrar al culto voy a predicar de Joel y vamos a ver ahí cómo era la realidad del pueblo. Pero hermanos, en cada iglesia todo está bien organizado, bien coordinado para que el culto se desarrolle. Cuando hay muchos, hay más manos y todo sale bonito el culto de adoración. Pero lo que quiero decir detrás de esto es que uno puede hacer todo eso. Puede hacer el domingo todo eso. Pero si la gente no admite y no es honesto con Dios, todo es en vano. Todo es en vano. Ahora, volviendo a lo que estaba diciendo, Dios está humillando a la iglesia como congregación, de manera individual. Yo no deseo que, hermanos, este virus entre a tu hogar o a tu vida personalmente, pero si lo haces para humillarte, Dios, para que uno a través de eso pueda buscar la santidad que Dios quiere que tengamos antes de encontrarnos con el Señor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si se te comunica que tienes solamente 15 días de vida, porque en 14 días se sabe el virus. Hay un rey en el Antiguo Testamento, está en Isaías, dice, te quedan tantos días de vida. Arregla tu casa interna, arregla tu familia, tu iglesia, esa es tu casa. Prepárate, en otras palabras, te está diciendo Dios. Y dice, este rey se humilló y Dios le extendió no 15 días de vida, sino 15 años más de vida. Ese virus en 15 días te desaparece. Y la gente tiene miedo a esto. Uno pensaría que naturalmente, domingo tras domingo, uno puede venir aquí a rodearse. Hasta eso puede pasar, hermanos, por un simple ritual religioso. Puede pasar. Dios quiere honestidad. Dios quiere que reconozcamos nuestra rebelión y clamemos a Dios verdaderamente por misericordia. Claman los justos, dice la Biblia, y Jehová los oye. Es lo que estamos haciendo, hermanos. Invocándoles al pueblo de Dios en estos días donde esté. Claman los justos. Estamos pidiendo que esta pandemia pueda salir, desaparecer. Nosotros no tenemos, hermanos, la vacuna, no tenemos la medicina para esto. Por la bondad de Dios, por la gracia de Dios, por la sabiduría de Dios, va a mostrar sabiduría a un hombre, a un grupo de doctores especialistas, ¿para qué? Para que traigan la cura. Pero no es el hombre, es Dios, es Dios. Pero el pueblo, hermanos, tiene que arrodillarse. Tiene que reconocer su rebelión contra Dios, porque estamos bajo el juicio de Dios por los pecados. Estamos bajo el juicio de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que pasemos todo esto? Sí. Dios tiene control de todo. No es que un muerto va a morir o alguien enfermo va a morir. No, hermanos. La Biblia dice que nadie puede añadir un solo curso a sus días. Si Dios ha prescrito en el libro de la vida tus días, y si fuera este mes, y tú adquieres ese virus y tus días están contados para que este mes se acabe, se va a acabar por más oración, humillación, por más sanadores que vengan a tu casa, se va a acabar. Se va a acabar. Pero si ese virus, hermano, sirve para que te humilles, vas a ser sanado. Dios te va a dar salud.
porque es la voluntad de Dios. Estamos bajo el juicio de Dios. Por eso dije, Isaías dice, clama en voz alta a la iglesia, que este país, Perú, está en pecado. Israel estaba en pecado. Las naciones están en pecado. Los cristianos pueden decir, como Tito lo describe, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Israel profesaba. Israel tenía las escrituras, los profetas, estaba el templo. ¿Qué más? Tenía el pacto, como dice Romanos. Tenía la ley. Profesaban conocer a Dios. Ahora, Dios está diciendo su veredicto, así como en las iglesias de Apocalipsis, están en pecado. Algunas personas también son difíciles de admitir su pecado. Y esto es por la dureza nada más del corazón. Nada más. Para algunas personas tal vez no les gusta lo que Isaías podría estar diciéndoles. Que están en pecado, perdón. Y otra razón a veces lo que pasa dentro de los que venimos de un círculo cristiano familiar es que como somos cristianos, entre comillas, desde nacimiento, no necesitamos reconocer. Pero es falso, hermanos. Somos depravados por naturaleza. Somos depravados, dice las Escrituras. No porque hemos crecido en una iglesia, eso nos hace más justos o más santos, nos va a acercar a Dios o vamos a salvar a otros. Lo que cada persona necesita es que se le diga en voz alta que está en pecado, personalmente, y aquel que no conoce, también hay que decirle en voz alta, está muerto en sus delitos y pecados y necesita un Salvador, y solamente Jesucristo, hermanos, puede salvar. Versículo 2 y 3. Este es mi segundo punto. La iglesia necesita entender que todas sus acciones religiosas no hacen que Dios haga nada. Ahora, cuando lees estos versículos, pensarías que esto es genial, porque dice versículos que me buscan cada día. El judío buscaba a Dios de esa manera. Entonces, esto es genial, estos son cristianos verdaderos. Estas personas aman a Dios, dice el texto. Quieren saber mis caminos. Es impresionante la religiosidad que tenía el judío, que superaría, no voy a decir a los cristianos del siglo XXI. Cristo pidió esto a los judíos, a los apóstoles. Sed perfecto como mi Padre es perfecto en los cielos, o como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Dice que superemos las obras de los fariseos. Mira lo que estaban haciendo aquí. Estoy diciendo que la iglesia necesita entender que todo lo que hacen espiritualmente o religiosamente, eso no va a cambiar, hermanos, que Dios haga algo por ellos. Estas personas parece que aman a Dios. Están personas parece involucradas, quieren conocer mis caminos. Podemos pensar estas personas mucho de cómo están caminando y quiero ahora empezar a desarrollar eso. Exteriormente, Israel busca a Dios día a día. Versículo 2, la primera parte, que me buscan cada día. Es increíble, hermanos. Todos los días estas personas iban a una sinagoga o al templo. Todos los días buscaban a Dios. Como hubiera un despertar, ¿no? Un renacer, un aviento espiritual dentro de ellos. Día tras día hacían sus devocionales. El padre leía a sus hijos las escrituras. Josué lo dijo. Está en Deuteronomio. Había devoción en ellos. Yo creo que no había un día que no dejaran de leer la Biblia, ni de enseñar, o la ley que tenían. Iban al templo todos los días. Exteriormente Israel buscaba día a día. Y Dios le estaba diciendo que estaba en rebelión, que estaba en pecado.
La segunda parte del texto, exteriormente Israel se deleita en conocer los caminos de Dios. Y estas personas parecían deleitarse en conocer la palabra de Dios. Porque el texto dice, quieren saber, la palabra es saber. Por ello, como digo, estos superan a muchos cristianos del siglo XXI. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque muchos de los que estamos aquí, muchos de la iglesia solamente la Biblia lo abren el día domingo. Estos hombres no, este pueblo no, querían saber. Y hermano, esta palabra significa que estas personas querían tener un conocimiento hasta el punto de ser muy inteligentes en la comprensión de la palabra de Dios y la sabiduría de Dios. Estas personas se deleitaban estudiando y aprendiendo cosas. Estos son cristianos y Dios está diciéndoles, están en rebelión, están en pecado. La parte C del texto. Exteriormente Israel parece haber hecho cosas justas. El texto sigue diciendo, como gente que hubiese hecho justicia. Estos judíos, según leemos, según Dios los conoce y me dice, parecen haber hecho cosas justas. Estuvieron involucrados en todo tipo de obras que parecían ser justas, pero Dios está declarándoles lo contrario. La parte D del texto. Exteriormente Israel participa de las ordenanzas que dicen, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Exteriormente. Esto significaba, recordaban todo lo que Dios había estipulado que tenían que hacerse en todas las fiestas solemnes del pueblo de Israel. Y estas eran personas muy religiosas, devotas. La parte E del texto. Exteriormente Israel ora y le pide que Dios tome decisiones a favor de ellos. Sigo leyendo el texto. Me piden justos juicios. Israel está pidiendo que Dios tome una decisión. Tenían sus reuniones de oración y pedían a Dios que hiciera cosas por ellos. Parecían, hermanos, personas verdaderamente espirituales de oración. Sigo avanzando, hermanos, mismo la parte final, la parte F, yo así lo tengo. Exteriormente Israel parecía deleitarse en su comunión con Dios, o estar cercano de Dios, y quiere acercarse a Dios, dice el texto. Quieren acercarse a Dios. Estas personas amaban el lugar donde se reunían. Les encantaba ir a un lugar donde pudieran estar cerca de Dios. Y aparentemente le decían a otros también de ese lugar, se sintieron cerca de Dios cuando estaban en sus reuniones. Versículo 3. Exteriormente Israel ayuna ante Dios. Porque el versículo 3 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. De aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio justo y oprimís a todos vuestros trabajadores. La ley, hermanos, solamente requería un ayuno. Pero estas personas habían agregado a ese ayuno otros días de ayuno. El fariseo, cuando viene en tiempo de Jesús, son personas que ayunaban 2 o 3 veces a la semana. Pero era un grupo selecto, pero había añadido. Pero la ley solo requería un día de ayuno. Pero Israel se deleitaba haciendo estas cosas externamente, para su propio, dice, el deseo, porque dicen, pero lo hacían para ellos mismos. Porque ayunaba, de ahí viene la denuncia de Dios, buscaban otras cosas, para sus propios deleites. Porque el texto dice, he aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. En otras palabras, se puede ejercitar este medio de gracia del ayuno, hermanos, no con propósitos o propósitos del ayuno verdadero que Dios pide. Por eso, hermanos, nosotros hoy día estamos considerando esta enseñanza y quiero que pueda quedar también muy claro para cada uno de ustedes. Tal vez nunca, no sé si ustedes han estado
frente a este capítulo en otra iglesia donde hemos procedido o venimos a hablarnos de este tema. Pero el problema es que Dios no acepta nada de esto, lo que estamos diciendo. No complace esto a Dios. No es ninguna forma de adoración. Dios está buscando una adoración que agrade. Ahora, lo que esto prueba, lo que acabamos de ver, es que es posible estar involucrado en muchos asuntos de la iglesia. Hermanos, es una bendición que tú puedas hacer algo en la casa de Dios. Cualquier cosa, hermanos. El hecho de que se te permita tomar la palabra, el hecho de que se te permita hacer algo dentro del templo, es una bendición. Tal vez aquellos que predicamos la bendición que Dios nos da es poder estar delante de ustedes, pero al final yo soy uno como ustedes delante de Dios. Pero hermano, si usted participa en algo, es una bendición. Cualquier cosa que haga. Ahora, para Israel fue fatal, porque Dios estaba pidiendo algo más de ellos. Después que hemos visto todo esto, exteriormente, pero todo, hermanos, era externamente y no de corazón. No estaban bien con Dios. Ahora, déjame decirte o hacerte algunas preguntas personales. No para que te sientas mal, ni quiero ofenderte, sino para que examines. ¿Cuándo fue la última vez que personalmente te arrodillaste y clamaste a Dios, y oraste y hablaste de corazón con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste ante Dios porque realmente querías caminar un día cerca de Él? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un tiempo de calidad con Dios solamente buscando de tu corazón que quieres adorarle genuinamente? Estos judíos lo hacían. ¿Qué de nosotros? Versículos 4 al 7. La iglesia necesita entender porque Dios se niega en bendecir a su pueblo. Habrán esos contradictorios. Dios siempre quiere el bien. Estoy diciendo, hermanos, la iglesia necesita entender porque Dios se niega a bendecir a su pueblo. Pero hay muchos que van a decir, Abraham, estás equivocado. Porque Dios solamente quiere el bien de su pueblo. Ahora, hermanos, a través del texto, Dios quería que su propio pueblo pudiera entender cuidadosamente que todo lo que hacían en el templo, en sus hogares, no significa nada para Dios. El mensaje básico aquí que Dios está dando a ellos a conocer es que los asuntos no religiosos o devotos que estaban haciendo ellos no son de manera correcta. En este versículo Dios le dice a Israel que no va a contestar sus oraciones. Versículos 4 al 7. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, ya a cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento a los pobres errantes alférigues en casa? Que cuando veáis al desnudo lo cubráis y no te escondas de tu hermano. Lo que ahora quiero que veamos es esto, hermanos. Dios le dice a Israel que ¿por qué no contesta sus oraciones? Dios le dice ¿por qué no acepta su adoración? Y aquí hay tres razones. Versículo 4 nos da la primera razón. La razón de tu ayuno no es para que pueda escucharte, sino para que puedas hacer las cosas malas. Si nosotros invocamos ayuno a la iglesia, no necesariamente es que Dios está obligado a escucharte, cuando en realidad no lo estás haciendo como Dios lo ha ordenado. Con esto, aparentemente, lo que se veía o lo que estaban haciendo el judío era para sus propios intereses. Si había un enemigo externo de otro país, que Dios pudiera derribar ese enemigo.
No está ayunando para tener, primeramente, para estar bien con Dios y tener favor de Dios. Solamente está ayunando para pedir, pedir y pedir. Y Dios, hermanos, no es un títere. Dios nunca va a estar sujeto a la voluntad del hombre. No es que Dios se pone de acuerdo con nosotros, no. Pero pareciera que muchas de las peticiones o las razones de ayuno que Israel estaba haciendo hacían ver eso. Por eso diciendo, la iglesia necesita entender por qué Dios se niega a bendecir a su pueblo. Versículo 5 nos dice, la razón de tu ayuno es porque esto es lo que has elegido hacer, no porque te dije que lo hicieras. Bueno, estoy hablando en el sentido de que Dios dice, no. Dios dice, mis ayunos son ¿para qué? Para humillar, para que te humilles delante de mí. Dios le dijo, no ayunes para tus propios deseos, tus propios gustos, como el versículo 3 nos decía. No aceptes esas motivaciones, Dios. Versículos 6 y 7. La razón de su ayuno no es aceptable para mí, dice Dios. Dios dice aquí que si quieres realmente ayunar de una manera que mueva a Dios, para que las ligaduras se desaten, Dios dice, ven, humíllate. Ahora, nunca pienses que el ayuno es que va a cambiar todas las cosas, si no estás haciendo correctamente la voluntad de Dios. El ayuno tiene el propósito de que tú reconozcas, que el judío pudiera reconocer su propia maldad y deja de oprimir a los demás y ayude a los pobres. Todos los años, hermanos, en diferentes países del mundo se convoca a un día nacional de oración. Y creo que si es que un poco quisiera citar más conocidamente eso por una práctica en los Estados Unidos. En este país, acá en Perú, las iglesias asociadas convocan un ayuno general. Tengo entendido que en esta semana algunas denominaciones evangélicas han convocado ayunos. Esta semana el Papa dice que perdona todos los pecados del mundo. Estoy diciendo que en muchos lugares se convoca un día de oración, pero tal vez algunos de los que convocan, no solamente oración, sino ayuno, yo pienso, hermanos, que no están interesados tal vez personalmente ellos primeramente estar bien con Dios. Solamente hacen el anuncio y no se trata de eso. Por más que son los que convoquen, no creo que sea aceptable esa oración, ese ayuno. Versículos 8 al 12. La iglesia necesita saber que cuando ella enfrenta su propio pecado, Dios le dará sus bendiciones. Versículos 8 al 12. Entonces nacerá tu luz como del alba. No lo voy a leer todo, hermanos, por el tiempo, porque sé que es extenso el texto. Aquí hay 12 bendiciones asombrosas que Dios promete a Israel y a su iglesia. Si hacen bien las cosas como Dios quiere que se hagan. Aunque estas promesas que están ahí pueden ser para una iglesia local, para Israel, para la nación. Y también hay grandes aplicaciones al final para todos los que ejecutan. Quiero empezar. Primera bendición, versículo 8, la parte A. La luz de la iglesia estallará como el amanecer, como dice el texto, como el alba. Entonces nacerá tu luz como el alba. Cuando haces bien, hermanos, y eres honesto con Dios, comienza a brillar como una luz. Segunda bendición, la iglesia se recuperará rápidamente. El texto dice, y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Por qué? Porque Dios Dios hace bien las cosas para aquel con quien se arrepiente. Uno puede estar enfermo, puede estar en pecado, y Dios lo sana, Dios lo restaura, Dios lo salva. Es sorprendentemente rápido. Dios lo levanta de su pecado, de su culpa, de su carga. Todo es quitado, inocente, ya no culpable.
Esa es la segunda bendición. Tercera bendición. La justicia de la iglesia irá delante de ellos. ¿Qué dice la parte C del texto? Ahí, en el versículo 8. E irá tu justicia delante de ti. El testimonio de que alguien hace bien las cosas para Dios es eso, hermanos. Porque Israel pensaba que hacía las cosas justas. Pero ¿qué vemos ahora? Una vez que hacen lo que tienen que hacer, cuando llegan las bendiciones de Dios, Dios dice, irá tu justicia delante de ti. La gente se da cuenta, hermanos, de que esta iglesia es justa, de que los hombres que están en esa iglesia están haciendo todo lo justo. La justicia va a ir delante de ti, no es que tú tienes que perseguir, sino la justicia va a ir delante de ti, el mundo va a hablar. Cuarta bendición, Dios los protegerá, el mismo texto. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dios los protegerá, es la cuarta bendición. Dios va a guardar a su iglesia, a su pueblo que trata con su pecado. Dios va a cuidarlos. Quinta bendición, versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Bueno, la quinta bendición es Dios les responderá. Eso sí queremos todos, que Dios nos responda. Pero hermanos, hay un camino. O hay una voz que oír y responder. Y una de las maravillosas bendiciones de estar bien con Dios es que Dios contestará tus oraciones. La parte B del texto, el versículo 9, la sexta bendición, Dios se revelará a ellos. Y dice el texto ahí, el versículo 9, clamarás y dirá él, he aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y sigue el texto. Voy a ir poco a poco. Dios se revela. ¿Qué quiero decir? Si Dios, hermanos, quita el pecado o retira, ¿no?, la culpa de nosotros, ¿qué significa todo esto para nosotros? Que vamos a ver cosas asombrosas, cosas maravillosas. Séptima bendición. Versículo 10. Dios eliminará la oscuridad y la tristeza de la iglesia. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligido, en las tinieblas, dice, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ya no vamos a andar en tinieblas. Dios va a quitar la oscuridad, la tristeza de la iglesia. Ahora, literalmente lo que Dios quiere hacer, hermanos, es iluminar una nación, dar la guía correcta. Cuando hablamos ahora de una iglesia, de una familia, que Dios, hermanos, quiere guiar tu vida. Pero Dios exige que caminemos delante de Él justamente. Octava bendición, versículo 11. Dios guiará continuamente a su iglesia. Dice el texto, Jehová te pastoreará siempre. Conocemos mucho el Salmo 23. Estamos en Isaías, mire el lenguaje. Dios guiará continuamente a su iglesia. Y esto, hermano, es una bendición maravillosa, el ser guiado y pastoreado por Dios. Pero esto es para aquellos que han admitido su pecado, que han sido honestos, han tratado bien con el pecado. Novena bendición, Dios continuamente saciará su iglesia y en la sequía saciará tu alma. Este es un lenguaje de Salmo 23. Pero está diciendo en ese contexto que Dios, hermanos, si había sequía en tu alma, ahora vas a ser saciado. Si tenías sed, Dios va a calmar tu sed. Dios dice a la iglesia, Dios va a saciar a su iglesia. Cuando estás en el pecado, hermanos, el pecado no te llena. El pecado no te llena. Es posible que uno camine a través de este mundo buscando eso, pero al final no lo va a hacer. Pero Dios dice aquí, yo voy a saciar lo que estás buscando. Décima bendición,
Dios fortalecerá continuamente a su iglesia. La parte C del texto dice, y dará vigor a tus huesos. Dará vigor a tus huesos. El pecado, hermanos, destruye tus fuerzas. Y el texto está diciendo, yo te voy a dar vigor. Es como si tus huesos se secaran. Recuerda que se habla internamente de una persona muy religiosa, no tenía una espiritualidad, todo era seco. Pero una vez que se volvieran al Señor, el Señor les daría vida. Onceava bendición. Dios continuamente va a regar a su iglesia. Y como manantial de aguas, dice el texto. Aguas nunca faltan. Cuyas aguas nunca faltan. Dios va a derramar, como dice, diciendo regar, hablando del lenguaje del texto, de dar agua a quienes se vuelven a Él con sus bendiciones. 12ª bendición, versículo 12. Dios reconstruirá las ruinas y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Quién va a hacer esto, hermanos? Solo Dios. Y Dios, literalmente, hermanos, se deleita tomar vidas arruinadas y transformarlas. Lo ha hecho, lo está haciendo hoy y lo hará. No importa cuán desastroso puede ser el pasado para un hombre, Dios puede reconstruirlo y que todo esto pueda florecer. Ya para finalizar, versículos 13 y 14, porque son 14 versículos el libro. Hermanos, la iglesia necesita saber que si ella honrara a Dios en su día de adoración, en lugar de honrarse a sí mismo, Dios se deleitará en ella y la levantará. ¿Qué buscamos en este día? ¿O qué buscamos cuando nos acercamos como iglesia? Repito, la iglesia necesita saber que si ella honrara a Dios en su día de adoración, en lugar de honrarse a sí misma, Dios se deleitará en ella y la levantará. Versículos 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Bueno, Dios dice que si haces lo que Dios te pide, tu adoración es real, estás bendiciendo el nombre de Dios, Dios dice, yo voy a aceptar, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, ¿qué es lo que hace, hermanos, que la adoración sea aceptable a Dios? Con eso ya finalizo. Primero, la adoración aceptable no se centra en el propio placer. Versículo 13. Si retrajeras del día de reposo tu pie. La adoración, hermanos, que honra a Dios no se trata de tu propio placer. Segundo, la adoración que honra a Dios se enfoca en la santidad de Dios. Porque el texto habla de hacer tu voluntad en mi día santo. Tercero, la adoración, hermanos, honorable o que honra se enfoca en reconocer a Dios, no a ti mismo. La parte C o parte final del texto, ni buscando tu voluntad, dice el texto. Para solamente después que hayamos hecho todo esto, hayas enfrentado tu pecado y te hayas derramado delante de Dios en oración, en lágrimas, en la adoración correcta. Solamente entonces dice tu adoración o tu vida espiritual es diferente. El resultado de todo esto, hermanos, te deleitarás en el Señor. Versículo 14. Serás elevado por Dios, serás alimentado por Dios. Este es el llamado de Dios a voz de trompeta a Israel. Dice el texto, hermanos, que Dios usa para nosotros en este día, en esta meditación, de que hagamos todo lo que hagamos para encontrar, hermanos, verdadera adoración.
Pero una vez que nos hemos reconciliado de corazón con Dios, es fácil, hermanos, adorar cuando las cosas van bien. Pero Dios tiene que usar estas circunstancias para que nos humillemos verdaderamente. Que el Señor, hermanos, pueda bendecir, haya tocado la palabra en sus mentes, y sirve para despertar sus conciencias. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias, te alabamos tu nombre. Padre, tu palabra tiene poder, tu palabra tiene vida. Ella puede despertar al que está muerto espiritualmente y darle vida. Pero también tiene el poder de poder convencernos de nuestra tibieza, de nuestra apatía, de nuestro conformismo, de nuestro confort. Pensamos que todo está bien, pero las cosas en el mundo no están bien. Señor, la puerta de nuestro templo está cerrado. Algo está mal, nos dices. Algo está mal. No podemos congregarnos. Pareciera que todo está bien porque tenemos salud, pero algo está mal. Palabra, Señor, en esta mañana, que verdaderamente sea sembrado, que tenga el propósito de la inspiración para nosotros, haya sido lo correcto, el poder convencernos de lo que tu Espíritu nos ha ido señalando a cada uno de nosotros. Porque queremos adorarte y que tú recibas nuestra adoración y que tengamos paz con todos. Y te pedimos, Señor, en medio de oscuridad para el mundo en estos días, que la paz de Cristo venga a esos corazones, que tú te reconcilies con ellos porque ellos no lo van a hacer contigo. Usa tu iglesia, tus ministros, tus siervos, tus siervas, para que la paz de Cristo abunde en su interior, en sus hogares, en sus familias, en sus naciones. A ti te damos toda la gloria. En Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a tener un tiempo de receso, luego vamos a